Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este 19 de febrero de 2022, continuando con estos webinars, los cuales inician en mayo del 2020 y que se han mantenido y esperamos se mantengan en el tiempo. Hoy queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro participante, el doctor Edgar Nieto, profesor de la Universidad de los Andes, que actualmente radica en Francia. Y nos acompañará el doctor Rolando Useche para hablar sobre un tema que es bastante interesante, que es la función de la célula en la patología de la osteoporosis. Le debo de recordarle, mis estimados amigos, que la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología tiene un canal YouTube al cual ustedes deben acceder para ver las charlas y les sugerimos, por favor, se suscriban. Asimismo, debo recordarles que nosotros ya estamos con nuestra página activa para admitir trabajos de investigación, artículos, etcétera, a través del link www.sbcot.org y podrán acceder no solamente a los últimos temas, sino que podrán acceder a todos los editoriales anteriores. Y finalmente, debo recordarles de que este año tenemos pautado el Congreso Nacional para el mes de septiembre del 2022. Esperamos contar con la presencia de todos. Tenemos fe y esperanza en que mejore esta situación con el COVID para volver a reencontrarnos en la ciudad de Caracas y hacer el Congreso que todos nos merecemos. A continuación, le voy a presentar al doctor Edgar Nieto. El doctor Edgar Nieto Anduesa es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela, especialista de ortopedia en la Universidad de Uruguay, doctor en medicina de la Universidad de los Andes, es médico especialista desde el año 1976, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, expresidente de la Sociedad Venezolana de Metabolismo, de Menopausia y Osteoporosis, miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, fue el primer trusteado de Venezuela y Latinoamérica en el año 1988 hasta 1993, es autor de 2 textos sobre fracturas proximales de fémur y autor de un capítulo sobre artrosis de la editorial Panamericana. Adicionalmente a esto, el doctor Nieto se ha dedicado a la investigación y él es el fundador de problemas geriátricos, él es el fundador del grupo GIA, el Grupo de Investigación de Osteoporosis. Asimismo, tiene en los últimos 10 años 11 publicaciones que ustedes pueden acceder a las mismas. Sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes al doctor Edgar Nieto. Las preguntas para el doctor serán a través del chat y el doctor Useche y quien suscribe, vamos a ser las personas a cargo de responderle a ustedes y hacerle llegar la información al doctor. En este momento le doy con el doctor Edgar Nieto. Bienvenido, doctor Nieto, un placer tenerlo en el día de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Osteoporosis, de Cirugía Ortopédica y Traumatología la invitación de la cual hemos sido objeto para hablar de un tema que nos apasiona desde hace muchos años. Hoy vamos a hablar un poco sobre la célula ósea y su papel en la producción de la osteoporosis. Muy bien, ahora tiene que darle aquí. Ok, perfecto. Queda aquí, donde debe quedar, aquí, perdón. Okay. Bueno, empezamos. Compartir pantalla, doctor. Sí, sí. Todavía no compartido. Compartir no? el verde abajo. Oh, no. Aquí. Ahí. Ok. Los objetivos de esta presentación va a ser... No ha aparecido la pantalla todavía. Compartir pantalla. No se ve. No. Compartir pantalla. Yo puse compartir pantalla. Sí, pero no ha accedido. Así como Sí. hace rato. Compartir pantalla. Bueno, ya va. Viene ayuda. Compartir pantalla y ya. Le da un clic.
Ok, ahí está iniciando ya, doctor. Sí, pero Ok, está adelantado, está adelantado. sí, sí. Bueno, vamos a darle los dos anteriores. Ok, Perfecto, doctor. bueno. Bienvenido. Eh, bueno, como decía anteriormente, pues muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que nos apasiona de hace más de 30 años, dedicados al estudio del hueso y sus partes, y por supuesto su papel en la osteoporosis. El objetivo de la presentación es revisar cómo la matriz y las células óseas hacen posible la función mecánica y biológica. Información para entender la mineralización de la matriz, el metabolismo óseo y la osteoporosis. Y entender que el hueso tiene funciones mecánicas, estabilidad y movilidad del sistema musculoesquelético y la protección de órganos vitales, especialmente el cráneo y la columna vertebral, y tiene funciones biológicas como la homeostasis mineral del calcio, fósforo, magnesio, ácido fosfórico, manganeso y elementos traza como el estroncio, hematopoiesis. Y el hueso tiene componentes fundamentales, especialmente 5% de células y 95% de matriz ósea. La parte ósea contiene entre el 50 y 70% de mineral, del 20 al 40% de una matriz orgánica, agua del 5 al 10% y menos del 3% de líquido. El mineral análogo a la hidroxiapatita proporciona la rigidez mecánica y la capacidad de soportar carga. La matriz orgánica es casi con exclusividad colágeno del tipo 1, el cual le proporciona elasticidad y flexibilidad. Este colágeno, por supuesto, es el que dirige el proceso de mineralización. Los lípidos controlan el flujo de iones y están envueltos en la mineralización, y el agua es fundamental para la nutrición. El hueso cumple funciones mecánicas como soportar peso, garantizar los movimientos, dar protección a las partes blandas vitales, funciones biológicas, como ya lo dijimos anteriormente, la homeostasis mineral del calcio, fosfato, magnesio, ácido fosfórico, sodio, cromo, cobalto, molibdeno, estroncio y otra cantidad de minerales. Y la hematopoiesis. Para cumplir estas funciones de cabalidad tiene que tener las siguientes cualidades. Tiene que ser ligero para la velocidad del movimiento. Tiene que ser fuerte para soportar la carga. Tiene que ser rígido para resistir la inclinación bajo peso y mover el cuerpo contra la gravedad. Y tiene que ser flexible para absorber la energía del impacto sin fracturarse. Un concepto muy interesante del profesor Ivo Sigman. Existe en el tejido óseo dos partes fundamentales, ¿no? Así, la parte cortical y la parte esponjosa. La cortical es la que cumple la función mecánica, es decir, representa el 85% del total de masa ósea. Se localiza en la diáfisis del esqueleto pendicular, donde es más denso. Ello le proporciona rigidez y resistencia a la torsión y a la inclinación. El 10% de ella se remodela cada año. Hay una cuestión muy interesante que siempre decimos, la Sociedad de Ortopedia y Traumatología dará un premio al que sepa cuántas veces se me ha remodelado la cortical a mí. Y el tejido esponjoso, pues, es solamente el 20% de toda la masa ósea, pero es el que regula el metabolismo del calcio. Es la región más activa desde el punto de vista metabólico. Tiene un 80% de actividad. La proporción de tejido óseo y cortical y esponjoso varía en diferentes partes del hueso y en sitio del mismo. Es decir, nosotros conseguimos más tejido esponjoso hacia la parte epifisaria y menos tejido esponjoso hacia la parte diafisaria. Su remodelación es elevada y llega a ser del 25% de cada año. Y bueno, esta es la segunda parte de la pregunta. ¿Cuántas veces he tenido yo un nuevo tejido esponjoso? Y las células son responsables de la formación, reparación y remodelación del hueso. Y ellas responden, entre otras cosas, a señales genéticas,
hormonales y mecánicas. El hueso es un tejido dinámico y tiene modelaje y remodelación. El modelaje es el proceso mediante el cual en el niño y adolescente se cambia de tamaño, la geometría y la forma del hueso para adaptarse a la carga de toda la vida. Mientras que la remodelación es un proceso continuo que repara el daño del hueso, al reemplazar el hueso viejo por hueso nuevo. Así mantiene la integridad estructural del esqueleto y la homeostasis mineral. Tiene 5 fases, ¿no? ¿Sí? Activación, resorción, reversa y formación. Depende de la acción, aparte del descanso, por supuesto, depende de la acción coordinada de células que forman y reabsorben el hueso. Estas células son de revestimiento óseo, son osteoblastos en reposo, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Juntas forman la estructura anatómica temporal llamada unidad multicelular básica. Las siglas en inglés, BMU. La resorción se inicia luego que las células de revestimiento óseo reciben información de los osteocitos. Vamos a insistir mucho en que los osteocitos, aparentemente hoy en día, son los que dirigen todo el proceso de remodelación. Ellos detectan microfracturas a nivel del hueso o el envejecimiento del hueso y remueven la matriz no mineralizada que cubre la parte mineral. Son los que predisponen para el adosamiento de los osteoclastos, es decir, estas células de revestimiento que normalmente protegen el suelo, el hueso y evitan de que los osteoclastos lleguen al hueso, pues al recibir esta información de los osteocitos se abren, se separan para que los osteoclastos puedan ingresar al hueso, se adosen al hueso, y este adosamiento se realiza gracias a una especie de goma que se llama integrina, ¿no? Y en este momento, cuando se adosa, comienza a producir ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico destruye la matriz inorgánica y luego comienza a producir enzimas proteolíticas que destruyen la matriz orgánica, inorgánica también. Este evento va a producir una laguna de Hochi, es decir, una especie de excavación, como se ve en la diapositiva, en la parte inferior, una excavación, eso se llama, en el caso del hueso esponjoso, se llama laguna de Hauchi, y en el hueso cortical hace lo que se llama un cono de penetración. Aquí vemos, del lado izquierdo pueden ver ustedes lo que es un cono de penetración y del lado derecho ven lo que es una laguna de Hauchi. Y si ven el detalle, para producir la laguna de Hauchi normalmente el osteoclasto tarda 50 días, pero para repararlo tarda más, casi 300 días para reparar esa laguna, para que llegue al mismo nivel anterior. La fase reversa ocurre con la apoptosis de los osteoclastos, entonces, la cual es promovida por el factor transformador del crecimiento beta, las siglas son esas, TGF-beta, y las hormonas sexuales. Células mononucleares específicas remuevan los restos de colágeno y depositan una delgada capa de proteoglicano que forma la línea cementada, esa que ven ahí, que se ve más oscura debajo de la célula, la cual va a dividir el hueso nuevo del hueso viejo. Es decir, ahí se empieza a rellenar, vamos a decir, esa laguna de Hauchi. Al detenerse en la fase de reversa, comienza la formación de tejido óseo por parte de los osteoblastos. Primero, una matriz no mineralizada, es la que ven en la parte superior, bajo la influencia de diferentes genes. Una porción de ellos queda embebido en una laguna dentro de este tejido mineralizado y se transforma en osteocito. Es decir, de alguna manera, el osteocito se forma a partir de este proceso. Queda ese osteoblasto, al formar hueso, hace que
una célula se quede embebida dentro del hueso y eso es lo que se denomina osteocito. Y quedan comunicados entre sí por una red de procesos citoplasmáticos conocidos como canalículos. Todos los osteocitos generan la red de comunicación más elevada que tiene el organismo, mucho más que las venas, que las arterias, que el tejido linfático. Es inmensa la red de comunicación que tiene un osteocito con otro, y ese osteocito, como dijimos al comienzo, la posibilidad de comunicarse con las células superficiales, con los osteoblastos, con los preosteoblastos, es decir, tiene un sistema de comunicación muy, muy excelente. Y el resto de los osteoblastos regresan a células planas limitantes o van a la apoptosis. Aquí vemos este dibujo, cómo los tejidos, los osteoblastos están formando el tejido, primero el tejido osteoide, más abajo comienza todo el proceso de mineralización y a la parte más inferior está ya el hueso ya maduro. Y si se dan cuenta, ven la inmensa cantidad de canalículos que tienen los osteocitos. El detalle se ve muy bien en la imagen. Recordar que todo lo anterior ocurre porque existe una conversación continua entre las diferentes células del hueso, como dijimos, bajo la dirección del osteocito. Yo recomiendo que vean este artículo, ¿no? Publicado en 2020, que habla muy bien para, si quieren profundizar sobre esta comunicación entre las células y su papel para la estrategia de nuevas terapias en la osteoporosis. Aquí vemos en esta imagen, que es muy interesante, van a ver del lado derecho una célula mesenquimal, y esa célula mesenquimal tiene la capacidad de producir miocitos, adipocitos, ¿no? Y células óseas. Y es muy interesante por lo siguiente, porque cuando tenemos una fractura expuesta, muchas veces nos preocupa que por más que hicimos todo un proceso muy bien, el hueso no consolida. Y no consolida precisamente por eso, porque esa célula mesenquimática tiene el dilema: ¿qué formo? ¿Formo miocito? ¿Formo adipocito? ¿Formo tejido fibrótico? ¿Formo osteoblasto? Entonces es muy interesante. Pero fíjense, todas esas líneas de comunicación que no he querido mencionar porque toda la terminología es muy compleja y que vale la pena, pero cómo esa célula mesenquimática estimula el preosteoclasto, ¿no? Para que el preosteoclasto se transforme en osteoclasto y llega ahí en el lado izquierdo se ve a la célula limitante y después el osteoblasto que va a reparar. Y ven cómo los canalículos del osteocito tienen una comunicación constante con todas estas células. Bueno, ¿cuál es el problema entonces? Si no ocurre una correcta remodelación a nivel del hueso, es decir, que se produce más destrucción que formación, pues ocurre lo que se conoce con el nombre de osteoporosis. Esta osteoporosis, por supuesto, no es más que la pérdida de masa ósea y, por ende, reduce la resistencia. Si se pierde masa ósea, se pierde la resistencia y es la principal consecuencia clínica, la fractura por fragilidad, que están asociadas a una mayor utilización de los recursos de atención médica, morbilidad y mortalidad, pérdida de la independencia y deterioro funcional, de manera específica la fractura del fémur proximal. Nosotros insistimos mucho que debemos decir fémur proximal, porque es la zona del trocánter y del cuello, porque si decimos fractura de la cadera, pues vamos a incluir el acetábulo y la cabeza femoral, que de manera normal no están involucradas en estas fracturas por fragilidad. Las fracturas del fémur proximal son devastadoras, contribuyen hasta un 5% en la mortalidad por todas las causas en hombres y mujeres de manera combinada, con entre un 21 y un 30% de muertes en el primer año luego de ocurrida. Es decir, la estadística más o menos dice que 1 de cada 5 pacientes con una fractura de fémur se muere en el primer año.
1 de cada 5 pacientes queda en una cama y no se vuelve a mover más. 1 de cada 5 tiene limitación para moverse y 1 de cada 5 recupera toda la función y llega a realizar las actividades que hacía antes de la fractura. Si ustedes ven la imagen esta que tienen a la derecha de una chica de 84 años, se van a dar cuenta que casi no se ve la cortical. Es decir, esta tiene una osteoporosis muy importante, tuvo una fractura, podemos decir que es una fractura basicervical, pero no ven tejido esponjoso tampoco. Da la impresión de que tuviera una cavidad sin tejido óseo, solamente dibujado los contornos. Hoy en día se acepta que la fractura por fragilidad es secundaria a la osteoporosis, es una realidad. Pero la medición de la densidad mineral ósea hoy, por la absorciometría de rayos X de energía dual, es decir, DEXA, puede diagnosticar con precisión la osteoporosis antes de que ocurra la fractura. Es decir, es un procedimiento que ya está oficialmente recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y es importante recalcar que tiene que ser este tipo, la absorciometría de rayos X por energía dual, DEXA. Es lo único que está aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Ningún otro procedimiento está aceptado por la Organización Mundial de la Salud y vale la pena recalcar que si ustedes revisan artículos van a conseguir muchos otros métodos, pero son extremadamente costosos. Y al final de cuentas, pues terminan en lo mismo diciendo de que hay un proceso de fragilidad ósea y que es importante, ¿no? Es importante para prevenir la fractura. Siempre insistimos con los endocrinólogos, con los ginecólogos, que a su chica, en los primeros 5 años, después de la menopausia, hay que hacerle obligatoriamente una densitometría ósea para ver cómo están sus huesos. Si está bien, no hay ningún problema, se lo vuelve a repetir cada 5 años. Si no está bien, se le debe repetir al año para ver cómo está la pérdida de masa ósea entre uno y empezar terapia para prevenir la fractura. Si el tratamiento, por supuesto, si la mujer tiene una fractura por fragilidad previa, recuerda que normalmente las fracturas de la columna vertebral son la tarjeta de presentación de la osteoporosis. Muchas veces ocurren primero las fracturas vertebrales, pero estas fracturas vertebrales son asintomáticas. ¿Y qué ocurre? Que usted ven a la dama que se va doblando, se va tornando progresivamente, hace lo que se llama la joroba de la viuda. Aunque hay muchas viudas que se ponen bravas porque uno dice eso, pero así se ha conocido. Él es muy importante, entonces está previendo eso. Si vemos que la dama le dice a su ginecólogo que está perdiendo altura y le está apareciendo la joroba, obligatoriamente ese mismo día le tiene que hacer una densitometría y determinar cuál es su pérdida de masa ósea. Y que debe ser, por la densitometría, de menos de 2.5, es la que tiene el riesgo alto de fractura. Por supuesto, en el mercado hay variedad de opciones farmacológicas disponibles que el médico, por supuesto, tiene que sopesar los beneficios y los riesgos, ¿no? En el país solamente existen los agentes antirresortivos, nada más, según me informan. Ustedes ven, perdón, les voy a mostrar en la fotografía del lado derecho, lo que está señalado con la flecha, son las microfracturas que son diagnosticadas por las células que ustedes ven ahí, que son los osteocitos. ¿Lo ven? Es una imagen muy bella de esta microfractura. En el país, no, según me dijeron, no se consiguen medicamentos anabólicos. Y los antirresortivos son los bifosfonatos, alendronato, risedronato, ivandronato, isoladrenato y también el denosumab. En el país hoy en día no se consigue soledronato ni denosumab. Ellos aumentan la densidad mineral ósea y reducen el riesgo de fractura al inhibir la resorción ósea mediada por los osteoclastos. Ustedes ven en la imagen que les mostraba anteriormente
cómo se produce la laguna de Howe Chip y cómo se reparan en aproximadamente 150 días la laguna de Howe Chip para llegar a la misma altura previa, es decir, en el lado derecho del gráfico 60 y se llega en 150 días 60. Tarda 50 días en producirla y 150 en repararlo. Pero si ven de abajo, ven que no alcanza la misma altura previa. Eso es lo que va disminuyendo entonces el tamaño de las trabéculas y es lo que va a producir la fractura. La medicación entonces va a detener ese proceso de resorción ósea y verdaderamente le ofrece muchas alternativas. Tuvimos oportunidad de hacer un trabajo también que está publicado sobre el ácido zoledrónico, 5 miligramos, y al año tuvimos un incremento en la densidad mineral ósea, un porcentaje importante de los pacientes, pero sobre todo lo que más nos llamó la atención es que los pacientes mayores de 80 años daban la impresión de que no respondían al medicamento, pero no empeoraba. Es decir, y al final de cuentas llegamos a la conclusión de que el hecho de no empeorar significaba que la medicación le ofrecía verdaderamente buenos resultados. Y es muy importante, entonces, si tenemos los medicamentos, pues o los utilizamos, o si tenemos un paciente que tuvo una fractura por osteoporosis, obligatoriamente lo tenemos que mandar a hacer una densitometría ósea y referirlo a la persona que se encarga de tratarlo. Recuerden, una frase del mismo Igor Seyman dice que es falta de ética saber que alguien tiene osteoporosis y no indicarle tratamiento. Bueno, aquí están, no voy a insistir mucho, pero como los medicamentos anabólicos, la mayoría los tenemos nosotros mismos. Es decir, tenemos nosotros calcitonina, tenemos estrógeno, tenemos andrógeno, tenemos PTH, tenemos hormonas de crecimiento. Es decir, la cantidad y la capacidad entonces nosotros mismos de producir la parte anabólica, pero como decimos, pues con el tiempo se va perdiendo toda esa capacidad y ya el organismo deja de disminuir muchas cosas sobre la hormona vitamina D o la PTH. Y sirve para estimular la formación de huesos y, por supuesto, aumenta la densidad mineral ósea y mejora la arquitectura esquelética. Como decía anteriormente, pues no, de esto no se habla, no existe en el país. Bueno, aquí hay un resumen. Si no hay medicación, pues de alguna manera se produce la activación de los osteoclastos para producir la destrucción, pero con la medicación pues se detiene la comunicación que hay entre las células y los preosteoclastos y se produce la apoptosis de los osteoclastos. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad para hablar y esperamos que si podemos responder las preguntas de ustedes, estaría muy agradecido. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, doctor Nieto. Doctor Usechi, le doy la cordial bienvenida al doctor Orlando Usechi, que es el coordinador de fracturas de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Doctor Usechi, para contestar las preguntas de nuestros oyentes. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber conectado para oír la charla de nuestro profesor, el doctor Edgar Nieto, sobre osteoporosis, persona que ha trabajado mucho en este campo y, bueno, conocedor bastante de esta patología. Doctor, las preguntas, una de las primeras preguntas que nos hicieron es qué hay de nuevo en cuanto al osteoblasto y al osteoclasto. ¿Hay alguna nueva forma o actuación de estas células que inducen en la osteoporosis? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta también que se repite, doctor, para que conteste las dos primeras, es ¿por qué no debemos prescribir más de 5 años los bifosfonatos? Hacen especificación al alendronato sódico. ¿Y qué puede ocurrir después de tratamiento de 5 años continuos con el alendronato sódico? A ver, doctor, ¿cómo contesta esto? Vamos a contestar
Sí, podemos revisar en este momento lo que más se consigue es la parte de comunicación celular. Es decir, cómo podemos tener, como decía anteriormente, bajo la dirección del osteocito, cómo emite señales para que las células, los osteoblastos en reposo, las células superficiales y los preosteoblastos y los preosteoclastos comiencen a trabajar. Estas señales están siendo muy bien estudiadas con el objetivo de lograr medicamentos que simulen la conversación normal y estimulen la osteoblastogénesis y disminuyan la osteoclastogénesis. Eso es más o menos en ese sentido. Muy buenos artículos, hay muy buenos artículos. Por eso yo les recomendaba ese artículo del 2020 para comenzar a leer y tener una imagen de lo que es conversación entre las células y empezar a tratar de dominar ese tema que es muy difícil para los que no somos biólogos por la cantidad de información que tenemos de marcadores que existen, que, bueno, cada día aparece uno nuevo. Incluso hay unos que se llaman semaforinas, ¿sí? Más o menos como los semáforos. Sobre la segunda pregunta, es muy interesante el concepto del manejo de los medicamentos por más de 5 años. De manera especial los que tienen más años, que son los alendronatos. Porque se ha visto que un ínfimo porcentaje, por no decir irracional porcentaje, se pueden producir lo que llaman fracturas por la medicación. Que normalmente los primeros casos fueron reportados a nivel de la diáfisis del fémur. Nosotros incluso tenemos un caso publicado de uno en toda la vida que logramos detectar en nosotros, posiblemente hay muchos más, pero en nuestra experiencia un caso de una fractura a nivel supracondilia, producto de una persona que estuvo consumiendo por 10 años el alendronato. Y bueno, se resolvió, está publicado, lo pueden buscar y muy interesante, por lo menos a nosotros nos pareció muy interesante porque después hizo una segunda fractura a nivel de la base del cuello femoral. Aparentemente, pues, no hay muchos casos descritos de una segunda fractura en el mismo fémur. Hay otra fractura en el otro fémur, pero en el mismo fémur no. Bueno, volviendo a la pregunta. Eso estimuló entonces de que se dijera que se debería dar por 5 años solamente. Y después se le hace la densitometría a la paciente, ha mejorado la masa ósea, pero la paciente tiene que seguir siendo estudiada porque la medicación actúa, pero no se queda de por vida. Es decir, actúa, lo hace muy bien, pero después cuando se deja de utilizar, pues el hueso vuelve a su proceso de resorción acelerada. Entonces, se habló, entonces, vamos a darle 5 años de bifosfonato, los estudiamos, vemos cómo está su masa ósea, si está bien, se deja en reposo, no se le da más medicación y se vuelve y se está revisando de manera continua. Si vuelve a aparecer la osteoporosis, entonces se proponía dar los medicamentos que estimulan la osteoblastogénesis. Y ese es el plan, más o menos aprovechado, igualito, pero igual hay que darlo por 5 años y volver otra vez a ver. Es decir, hay que estar muy bien. Es el paciente con osteoporosis y sobre todo si ha tenido fractura por osteoporosis, hay que manejarlo muy bien. Pero hay muchos autores que no están muy de acuerdo si el paciente tolera bien el medicamento, si el paciente no da muestra de eso y que su masa ósea se está incrementando, pues se puede dar hasta muchos más años. Incluso comenzaron a salir publicaciones, en particular de ácido zoledrónico, que se podía utilizar 8, 9, 10 años después. Eso está todavía en discusión,
pero ya no es tan fuerte como hace unos 10 años atrás, donde era prácticamente una guerra y aparentemente era una guerra contra los bifosfonatos. Otra pregunta. Bien, doctor. Aquí también preguntan el efecto del tetarapide de a los 5 años de tratamiento, si hay alguna patología, también hay alguna influencia también en la parte ósea con el uso de este tratamiento a largo plazo. Muy bien, ese era de los medicamentos muy buenos, el teriparatide, muy bueno, a nosotros nos dio muy buenos resultados, incluso lo utilizamos muchas veces cuando teníamos problemas de consolidación ósea después de la fractura y con unos resultados muy satisfactorios. No publicamos, esa parte no la publicamos, no tuvimos suficiente cantidad de casos, pero los pocos casos donde lo utilizamos, muy bueno. Bueno, es como decía, pues, los medicamentos anabólicos, porque el teriparatide es un medicamento anabólico, es 5 años y se ve, ¿no? Recordar que uno debe estar controlando a su paciente. Si uno ve que su masa ósea va mejorando, pues no necesita seguirle mandando el medicamento, lo sigue controlando. Cuando la masa ósea decaiga, pues lo vuelve a utilizar. Muy bien. Aquí hay otra pregunta también, estamos en esta parte, ¿de qué opinión le merece a usted el uso del tratamiento con alendronato sódico y los anabólicos, el tetarapide, posterior a 5 años? Interpreto que puede ser que los hacen unidos los dos. ¿Qué opinión tiene después de 5 años de tratamiento? Bueno, yo te voy a decir, en un caso, de esos, ese caso que mencionaba anteriormente de la fractura por osteoporosis, ese caso tuvo un retardo de la consolidación, fue intervenido y tuvo un retardo de la consolidación. Entonces, yo fui segunda opinión y la paciente no quería operarse, ¿no? Entonces, bueno, le hicimos un tratamiento. Primero, le dimos el teriparatide y después le dimos una dosis de ácido zoledrónico y tuvimos una consolidación espectacular para el tratamiento de la fractura. Ahora, tratamiento combinado, no tengo ninguna experiencia de combinar alendronato con teriparatide, pero sí se puede hacer tratamiento sucesivo. Es decir, paciente que estaba tratando con alendronato, 5 años, se puede cambiar para teriparatide. Pero como decía anteriormente, pues tengo entendido que no se consigue en Venezuela, que hay que mandarlo a comprar en el exterior, o no sé si ahora en estas farmacias inmensas que hay en Caracas y en Valencia, se puede conseguir, no tengo idea, sinceramente no tengo idea. Doctor, otra pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted la comparación en el tratamiento de la osteoporosis entre los bifosfonatos y los suplementos hormonales? Es una muy buena pregunta. Yo siempre he sido partidario de que a la dama en su posmenopausia se le debe seguir dando hormonas. Lamentablemente hubo una época, hubo una guerra con un artículo no científico, ¿sabes? Publicado en una revista no científica que decía que era un médico que decía que los estrógenos eran muy malos para la mujer porque le producían cáncer de seno. Eso, como dicen, las verdades a medias. Pues es verdad. Muchos de los cánceres de seno, su principal alimento son los estrógenos. Pero no, el estrógeno no produce cáncer de seno. Eso hay que aclararlo muy bien. No se produce cáncer de seno por los estrógenos. El cáncer de seno se nutre muy bien con los estrógenos, pero no lo produce. El cáncer de seno es un fundamento genético. Solamente tiene un gen productor del cáncer de seno. Entonces, nosotros somos partidarios de que la dama, después
de la menopausia debe seguir recibiendo terapia hormonal sustitutiva. Y eso es lo más fisiológico, entre comillas, mucho más que la utilización del endronato, risedronato, cualquier medicación para la osteoporosis. Y los resultados a largo plazo son muy buenos. Incluso ahora podemos ver las mejores estadísticas que vemos, revisamos todos los artículos y las mejores estadísticas son de los chinos, porque hay chinos por cantidades. Entonces ellos hacen muy buenos trabajos con una población de 10.000, una población normal. Mientras que tú para conseguir 100 pacientes tienes que sudar mucho. Bueno, ellos hacen una publicación rapidito con 10.000 o más pacientes, ¿no? Entonces ellos tienen muy buenas publicaciones sobre la utilización de esteroides sexuales y ahora las nuevas modalidades que son todavía mejores, porque aparte de que los esteroides sexuales mejoran los calorones en la mujer y toda una serie de cosas, pues los nuevos medicamentos tienen menos riesgos secundarios. Usechi. Y con el uso del granulato de estroncio, doctor, ¿alguna opinión? Bueno, tuvimos una buena experiencia también con el granulato de estroncio. Lamentablemente producía muchos efectos secundarios y fue suspendido del mercado. Salió del mercado ya de manera definitiva porque la Organización de Medicación Europea pues lo suspendió de manera definitiva. Es más, eso originó incluso la predisposición a que la compañía prácticamente desapareciera. E incluso su presidente se murió, no sabemos si por razones personales o por eso de que se le había suspendido su mejor medicamento. Era fruto de mucha experiencia, pero lamentablemente está fuera del mercado. Pero los resultados que tuvimos fueron buenos. Incluso alguna vez dimos algunas charlas con resultados no publicados, por supuesto, pero con lo que habíamos obtenido una mejoría de densidad mineral ósea muy satisfactoria. Doctor, con respecto a la fractura por el endronato, que yo anteriormente pues no se veía mucho, pero yo pienso que a raíz del uso o abuso del uso del endronato, pues cada día hemos visto más pacientes con fracturas a nivel subtrocantérico, sobre todo en pacientes que tienen una larga data de tratamiento. ¿Qué se recomendaría a esos pacientes luego que pues, sucede esa fractura y cómo evitamos que suceda en el lado contrario? Porque sucede en un lado y luego se va para el otro. Exactamente. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Cuál sería el plan, que su visión con respecto al manejo de ese tipo de pacientes? Bueno, sí, una vez resuelta la fractura, que es lo más importante en primer lugar, por supuesto, al paciente no se le debe dar más bifosfonato, cambiarlo. Entonces, ya lamentablemente hay que cambiarlo por un anabólico y comenzar a utilizar. El teriparatide ha dado buenos resultados en estos casos. Es de los que más se consiguen. Hay muchos más ahora, pero por lo menos ese es de los que más ha dado resultados y que nosotros alguna vez pues lo tuvimos a disposición en Venezuela. Ahora la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis ha hecho lobbying a ver si lo vuelven a traer otra vez de nuevo al país para que sea la alternativa al tratamiento de los bifosfonatos. Por favor, alguna Doctor, pregunta la pueden hacer a través del chat. una pregunta. ¿Me oye? Sí, dale, usted. Una pregunta, doctor. Ahorita, en los últimos artículos que se han publicado de parte del riesgo, ya hablan del riesgo de sufrir una fractura por osteoporosis, hablan de bueno, la mujer blanca, fumadora, ingesta de alcohol, poca actividad física, antecedentes familiares de fracturas en su familia, vamos a hacer la redundancia, y otro que le da mucha importancia también es
los medicamentos, algunos medicamentos que por tratamientos por polimedicación también influyen en eso. A su parecer, ¿cuáles son los factores de riesgo que hay que tomar más en cuenta para una posible fractura por osteoporosis? Bueno, eso que tú dijiste es muy interesante porque ya viene de análisis estadístico. Dice que las mujeres pequeñas, delgadas, sobre todo pelirrojas, pecosas, ¿no? Con antecedentes familiares de fractura, son las que tienen más riesgo de fracturarse, ¿no? Eso es la parte estadística. Pero cada uno de nosotros nos tenemos que hacer nuestra propia estadística, a ver cómo, porque estos son de los países europeos. En los países latinoamericanos de repente cambian. Nosotros en ese estudio que dijimos del ácido soledrónico conseguimos muchas, que eran pequeñas, por supuesto, pero eran gorditas, no eran flacas, es decir, su masa grasa era mayor que la otra masa, ¿no? Es decir, que había signos de que eran gordas. Y eso incluso lo podíamos hacer, lo determinamos con la densitometría, que determinaba cuál era la parte grasa que tenía esa paciente. Bueno, el problema de determinar cuáles son las posibilidades biológicas de tener una fractura es interesante. Y hay mucha gente que está trabajando en este sentido. Incluso la paciente que toma el endronato y se fractura, que es una población muy pequeña, algunos dicen que tiene genética para ese tipo de respuesta. Entonces, tal vez lo más importante es la parte genética. Esas son de las cosas que más en este momento están en discusión, ¿no? Pero varía mucho. Es decir, nosotros siempre le recomendamos a los pacientes, tienen que hacer ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio más barato del mundo? Caminar. Caminar, tratar de caminar, hacer el esfuerzo, caminar 1 hora todos los días, es lo mejor. Si de repente se camina en la mañana, se lleva un poco de sol, recuerden que el sol contribuye al metabolismo de esa hormona, esa gran hormona que se llama la vitamina D, entonces eso es mejor todavía. No fumar, eso sí es así como decir, no fumar. Beber, se puede beber, pero con moderación. Incluso originalmente la OMS decía que se podía tomar 3 copas de vino al día. Ahora parece ser que lo bajaron, ¿no? Pero se puede beber, ¿no? Sí, sí, no está contraindicado. Una alimentación sana, tratar de consumir lácteos, queso, yogur, leche, ¿no? Todo ese tipo de productos. Y mucho comer proteínas también, bastantes proteínas, la proteína de la carne, la proteína de los peces, es decir, eso es muy buenos consejos para los pacientes. El uso de suplementos vitamínicos, calcio, fósforo, magnesio, B12, el uso de suplementos de otro tipo, Vitamina D. vitamina D. Sí, sí, hay muy buenos trabajos publicados ahora porque hubo de repente, como siempre, una campaña contra el consumo de calcio, ¿no? Y resulta que ha habido buenos trabajos de los daneses, tienen muy buena experiencia ellos, tienen una población, una pirámide diferente a la nuestra, ¿no? La base de ellos está hacia arriba, de mayores de 50 años, y los pacientes que regularmente consumían calcio, más o menos 1.500 miligramos al día, pero sobre todo con vitamina D. La vitamina D puede ser por vía oral o inyectada. Ellos tienen las dos formas de inyectada, semestral o anual, ¿no? Es mucho más cómodo, una sola inyección y se acabó el problema durante 1 año. Y bueno, y insiste mucho que en la época de verano tratar de tomar la mayor cantidad de sol. Pero nosotros sí mantenemos que se debe dar calcio y vitamina D a los pacientes. Doctor, una pregunta aquí en sentido. El papel de la tomografía computarizada con contraste para detectar microfracturas. Muy buena, excelente. Yo digo que tal vez es lo mejor, se llama microtomografía, se llama así microtomografía periférica cuantificada. Es extraordinaria, ¿no? Pero
solamente comprar el tomógrafo, se va todo el dinero del mundo. Y después el costo para un paciente para hacerse una tomografía periférica cuantificada, pues es también elevado. Quiere decir que no es un procedimiento de rutina, es un procedimiento que se usa para investigación y verdaderamente espectacular. Es decir, si a uno le ponen en la balanza, ¿qué se hace? Una densitometría o una tomografía periférica cuantificada, pues me hago una tomografía periférica cuantificada. Pero lo que tengo que pagar, que aquí particularmente en Francia, yo no pago por hacer una densitometría porque forma parte de los planes de la seguridad social. Una tomografía periférica cuantificada puede salir 3.000 a 4.000 euros. ¿Qué es así, Doctor, aquí dice unas palabras acerca de las herramientas FRAC y TBC en el pronóstico de riesgo de fractura, la decisión de la conducta terapéutica y seguimiento del paciente en relación al tratamiento indicado. Bueno, ahorita la Organización Mundial de la Salud recomienda seguir todo lo del FRAX, que tenía parte de eso que tú me hiciste la pregunta sobre la persona, la edad, antecedentes de fractura, a qué edad se le quitó la regla, toda esa serie de cosas, y la densitometría ósea. Y en Venezuela se comenzó a hacer, no lo he visto publicado, pero hay un grupo que estaba trabajando en hacer el FRAX para Venezuela. Y eso me parece muy bien, pues que no nos copiemos del FRAX inglés, que fueron los creadores del FRAX, para transportarlo a Venezuela, porque no obtenemos los mismos resultados. Pero no sé realmente qué pasó con ese estudio, pero vale la pena, si tenemos intención de hacer nuestro grupo de investigación de osteoporosis, pues igualito. Pues, eso está muy bien escrito en el FRAX. Ya la OMS lo tiene, lo pueden entrar ahí, FRAX-OMS, y consiguen la ficha que hay que llenarle a cada paciente, la densitometría, tanto a nivel de columna como de fémur proximal, los resultados que tuvieron, y bueno, esa es la base, y cada año que se vaya a hacer una densitometría, pues lo único que habrá que agregarle, bueno, ¿qué le pasó? Dejó de fumar, no se está bebiendo más una botella de whisky todos los días, toda esa serie de preguntas. Y insistir en que si está recibiendo terapia, ponerle paciente tratado con tal medicamento y la mejoría es tal, es igual o no ha habido incremento en la masa ósea. Hay pacientes que no son respondedores. Hay un porcentaje bastante alto, casi un 20%, que no son respondedores a la medicación. doctor Nieto? El doctor Pastor Galicia nos informa que el FRAX para Venezuela ya está disponible desde hace unos 3 años atrás. Ah, bueno, bien, no, nos encanta mucho. Un saludo para el doctor Galicia, que es miembro ahora de la Sociedad Venezolana de Osteoporosis y Menopausia. Es un individuo muy entrenado. Como digo, no tuve la oportunidad de ver dónde fue publicado, pero bueno, si ya está, entonces deben insistir con el doctor Galicia a través de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis para conseguir cuáles son lo que ellos tienen como FRAC para Venezuela. Muy bien, sí, muy interesante y se lo haremos llegar, doctor. Yo me voy a comunicar con el doctor Galicia para ver cómo hacemos para Sí, incluso sí. distribuirlo, exacto. Me parece muy bien y a través también de nosotros la sociedad. Uy, muy bien. Eso me parece excelente. Que seguro, dice el doctor Galicia, que cuenten con eso. Ok. Sí, él es Bueno, muy serio, él es muy serio. muy Omar, bien. ya tendremos esa información. ¿Alguna otra pregunta, doctor Useche, al doctor Nieto? No, del chat no tenemos más preguntas. Solo que era una pregunta, doctor, que siempre la inquietud con los ortopedistas y traumatólogos cuando pues la primera es el paciente que recibimos con fractura del extremo proximal del fémur. Y empezamos pues un paciente que nunca ha sido tratado o no ha sido bien tratado por la osteoporosis y todo esto.
y vamos a enfrentar la posibilidad que esa paciente nos tenga en el próximo año, 2 años, otra fractura por osteoporosis o en el mismo año. ¿Qué usted aconseja a los ortopedistas en ese momento, el enfoque que podemos dar al tratamiento de este paciente? Bueno, Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces somos los que enfrentamos por primera vez este tipo de patología en estos pacientes. Hay un artículo que yo escribí para un tomo, vamos a decir, que va a salir de la Sociedad Venezolana, o ya salió, no sé si ya salió, de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, sobre el manejo de la osteoporosis. A mí me dieron la oportunidad de hablar del manejo médico de la fractura por osteoporosis. Y nosotros insistimos, te voy a hacer nada más en resumen, hay muchas cosas ahí importantes. En primer lugar, está bien, el paciente llega a la emergencia y normalmente debería haber un equipo que se encarga de recibir al paciente, es decir, un internista, y si es un internista que se ha entrenado en geriatría, mejor todavía, el cirujano, por supuesto, el anestesiólogo, por supuesto, el equipo de enfermería, es decir, ese equipo debe estar ya preparado para ver al paciente. El paciente debería ser operado en las primeras horas después de ingresado. Una vez que se le hagan todos los exámenes, por supuesto, y que esté estabilizado. Y, por supuesto, la fractura es por osteoporosis, pero la idea es hacer la cirugía. Y una recomendación, no se debe operar como emergencia. Tiene que ser una cirugía electiva. El paciente tiene que ir en las mejores condiciones, pero de manera electiva. No operar porque dijeron que la fractura de cadera hay que operarla lo más pronto posible. Sí, hay que operarla lo más pronto posible, pero en las mejores condiciones. Y no debe ser una cirugía de emergencia, debe ser una cirugía electiva. Y, por supuesto, ahora los anestesiólogos están muy bien preparados, incluso hacen anestesias regionales que son espectaculares. Así, solamente la anestesia en la zona, y eso es una garantía para el paciente. La utilización de muchos medicamentos, es decir, toda esa parte para que el paciente salga del quirófano e inicie la rehabilitación incluso. Ya una vez que pasa el efecto de la anestesia, ya debe haber una persona encargada que empiece a hacer la rehabilitación. Y por supuesto, ya debe estar ese médico internista que es especializado en geriatría, tiene que estar preparado para que antes de egresar del hospital, ya se le haga una densitometría ósea. Y entonces, ya incluso antes de salir del hospital, ya comience con el tratamiento para prevenir una segunda fractura. No solamente para mejorar la fractura que tiene, sino para prevenir una nueva fractura. Yo aspiro que ese artículo salga publicado, porque hay otras cosas de complicaciones de postoperatoria en las fracturas que hemos visto, el delirio, toda la serie de sangramientos, infecciones, todo más o menos enfocado a esa parte de manejo médico. Pero insistimos mucho en el equipo. Y el médico rehabilitador también es parte fundamental de ese equipo. Doctor, ¿tienen por favor algunas reseñas sobre la escala de hueso trabecular, el TBS? Si usted nos puede dar unas palabras. Pues no, en este momento no te puedo decir, sinceramente. Ok. Otra cosa, con Nieto. En su experiencia, ¿cómo debe ser el manejo de la paciente para prevenir la osteoporosis? ¿Quién debe manejar ese paciente? Por ejemplo, la mujer luego de que esté de la menopausia. ¿Quién lo debe manejar? ¿El ginecólogo, el traumatólogo, el internista con especialización en geriatría? Bueno, en este caso no es geriatría, un especialista en menopausia y osteoporosis. ¿Quién debe manejar el paciente para prevenir la fractura? Porque nosotros generalmente vemos los pacientes post fractura. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cree usted que debe ser el mecanismo, el manejo Exacto. más idóneo? Sobre todo usted que conoce la realidad venezolana, que no es la misma realidad europea, donde ellos tienen pues grupos de trabajo, aquí los grupos son más individuales. Entonces, ¿qué considera usted y cuál sería su aporte, su opinión? Yo pienso que en primer lugar, el médico de la mujer es el ginecólogo. Existe incluso un nivel de confianza extraordinario entre el ginecólogo y su paciente, o la paciente con su ginecólogo. Existe una muy buena comunicación.
Entonces, el primer lugar debería ser el ginecólogo, su ginecólogo. Su ginecólogo ya ella le va a consultar porque tiene los calorones, porque por todas las cuestiones propias de la época esa premenopáusica y menopáusica, y debería ser el ginecólogo. Nosotros hemos insistido mucho y creemos que, bueno, muchos de los miembros importantes que han habido en la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis han sido ginecólogos, ¿no? Es en primer lugar. Si por alguna razón lo debería tratar otro médico, entonces en segundo lugar yo pensaría que debería ser un endocrinólogo, ¿no? Los endocrinólogos están muy bien formados para tratar los problemas hormonales, ¿no? Por eso se llaman endocrinólogos, especialistas en sistema endocrino. Y es una posibilidad. Eso que comentamos, un médico internista, sobre todo un médico internista entrenado en geriatría, que son ahora es una muy buena población. Un médico internista entrenado en geriatría debe tener una muy buena población porque, claro, cada día estamos pasando a una nueva etapa y esa persona que tiene un buen dominio de todo el sistema, pues y aparte de eso, se entrena en geriatría, pues es muy bueno. Yo pienso ahí. Nosotros los traumatólogos deberíamos prepararnos para resolver la fractura. Muy bien. Que el paciente salga con una fractura estable, que entendamos muy bien la calidad del hueso, que no lleguemos y empezamos a meter tornillos ahí con un motor. Y resulta que el motor, pues lamentablemente el hueso no es capaz de soportar un tornillo metido con motor. Hay que meterlo bien a mano, bien, y no tampoco hacer esfuerzo para darle la última rosca, porque con toda seguridad se va a fracturar la cortical opuesta. Eso debemos ser, aprender muy bien, estar consciente de que el hueso es de mala calidad. Entonces manejarlo con delicadeza, manejarlo con ternura, manejarlo como si fuera un niño, manejarlo con aquella delicadeza para volverlo a su sitio, poner todo muy bien. No, yo me formé con una escuela de traumatólogos que éramos bestias, ¿no? Ya, bueno, últimamente, y gracias a la O, bueno, nos enseñó que había que respetar el hueso y sus partes blandas, ¿no? Y eso, por supuesto, es importantísimo. Eso es tal vez la parte fundamental. Es decir, si aprendemos a hacer eso, eso es suficiente. Después, el paciente sea manejado desde el punto médico por los médicos que saben de eso. Muy bien, doctor, no, hay una cosa, el doctor Galicia colocó el link para Frax Venezuela para que ustedes lo puedan copiar. Ahí está el link para Frax Okay. Venezuela. Y le mando un saludo de Sobemo a usted y a todos los participantes. Una pregunta, doctor, en el caso del hombre, ¿cuándo nosotros debemos tratar al paciente masculino? ¿O no se trata o se espera que se fracture? ¿O cómo sería, cuál sería su opinión con respecto al hombre? Al paciente Bueno, tú masculino. sabes que en el hombre es igual que la mujer, ¿no? Hay, el problema es el estrógeno. Afortunadamente en el hombre la hipoestrogenemia aparece más tardíamente, aparece alrededor de los 70 años, 60 años. Por eso la proporción de fracturas de mujeres es muy alta, porque tienen 20 años sin estrógeno antes que el hombre. Pero igual, es un problema de estrógeno. Entonces, no, no debemos decir que queda el estrógeno entonces a los hombres, no, no. Terapia con estrógeno, no, pero sí, por lo menos tratar de estimularle, de que él mismo produzca su estrógeno para resolver su problema 2. Y en ese sentido es fundamental, como dijimos anteriormente, una buena alimentación, ejercicio, llevar sol, ¿no? Por eso, a mí me alegra mucho ver cómo ahora los de la tercera edad que llamaban antes, siguen jugando béisbol, siguen jugando softball, siguen jugando fútbol, siguen jugando básquet, ¿no? Es decir, siguen activos, ¿no? Y eso es muy bueno para la salud ósea. Hay que mantener eso, ¿no? Y por supuesto, si
se quiere hacer una densitometría y eso es un problema que hemos visto toda la vida, que a los hombres no les gusta hacer esa densitometría. ¿Por qué? Porque llegan a la clínica, hacen una densitometría y hay 10 mujeres ahí y el único hombre es él. Entonces se siente todo perturbado porque hay muchas mujeres. En algunos sitios es muy bueno porque es un sitio único, hacen todas las radiografías, ecografías, hacen la densitometría, entonces no se nota mucho. Y cuando llaman, no dicen, el paciente de la densitometría, no, sino llaman Edgar Nieto. Le pone una bata rosada, el paciente de la citometría y se la pone otra. Sí, exactamente. Muy bien, doctor Nieto. Pero, doctor Nieto, Diga doctor usted. Nieto, Dígame. gracias por la conferencia, gracias por permitirnos oírlo y muy contento de verlo siempre activo en la parte de osteoporosis, que fue como su principal meta al final de su carrera, de por eso investigar a fondo la parte del hueso. Sí, muchas gracias, doctor. Y me despido porque, como dice usted, estamos para la tercera edad, vamos a ir a jugar básquet. ¿Yo? El doctor Cárdenas también, pero antes. ¿Yo? Bueno, Muchas gracias, de verdad. yo me siento muy Saludos. agradecido. Yo me siento muy agradecido. Yo me siento más agradecido que ustedes por esta oportunidad de No, muy hablar contento de tenerlo, muy contento. de lo que Gracias, hemos gracias. estado trabajando por más de 30 años, imagínate. Nos fundamos el grupo de investigación del metabolismo óseo en Mérida, el famoso GIMO. Así mismo es, doctor. Usted ha sido pionero en muchas áreas, como fue el primer trustee que tuvo Venezuela y Latinoamérica. Ha sido primero en muchas áreas, tratamiento del paciente con problemas de metabolismo óseo. Y nos sentimos orgullosos que haya sido nuestro profesor, de habernos conocido y de seguir participando, aunque sea a distancia. Usted por allá en los Alpes suizos con Heidi, nosotros aquí en el sol tropical. Pero bien, doctor, bien. Muy agradecido, muy contento de su presencia, una charla que nutre mucho, que es lo que tenemos que hacer nosotros, esa discusión y las dudas que se presentan. Tratar de resolverlas, ese es el principio de la sociedad venezolana, llevar la información hasta cualquier rincón de Venezuela. Le informo, doctor, que somos vistos no solamente en Venezuela, tenemos también audiencia a nivel de Latinoamérica, España, que nos siguen regularmente en estas actividades. El problema es que a veces se nos caen, me informaban por aquí, por el teléfono, que en algunos sitios se va la luz. Si se va la luz no hay internet, entonces eso nos afecta un poco la presentación. Sí, Una palabra, sí. ya para finalizar y agradecer también a nuestros patrocinantes, que siempre, gracias a ellos, estamos nosotros conectados todos los sábados. Bueno, yo he visto con mucha alegría ver los patrocinantes de la sociedad y verdaderamente eso a uno lo alegra de ver que hay apoyo, por lo menos para que siga funcionando en la parte educativa de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y bueno, repito, un agradecimiento desde aquí, de los Pirineos Atlánticos, que es donde estamos viviendo, y cualquier otra oportunidad para hablar de algún tema, pues estamos completamente a la orden. Muchas gracias. Gracias, Tony. Un saludo a todos los amigos que están conectados hasta esta hora. Agradecido por su presencia y les estaremos informando nuestras próximas actividades. Recuérdense entrar al link de nosotros, para que puedan ingresar a todos los webinars en el canal YouTube SBCOT y en nuestra revista www.sbot.org. Envíen sus artículos, serán revisados y esperamos poderlos tener participando en los mismos. Nos veremos en Caracas, si Dios quiere, jóvenes. Bueno, feliz día, doctor. Hasta luego. Chao, Tonieto. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego y gracias.